Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Si alguien hoy en pleno siglo XXI viniera hacia nosotros y nos dijera que Él es Jesús y también es Dios, ¿qué harían? Pues obviamente le pedirían una prueba sólida, contundente y sin engaños. Por supuesto que todos lo haríamos. Y también insistiríamos en no aceptar cualquier cosa como prueba. Pediríamos hechos sólidos, tangibles. Jesús insistió, o por lo menos eso dicen los evangelios escritos mucho tiempo después de su asesinato, que sí era hijo de Dios. Entonces, si Él es Dios, pues tiene la obligación y el deber de probarlo de manera contundente. Por otro lado, si Él no puede probarlo, entonces está claro que no es Dios. Pero ya saben que nunca falta un religioso fanático que mete su cucharota diciendo esto. Miren. Pero Jesús probó que era Dios, ¿no? Nada más hay que ver todos los milagros que hizo y que constan en los evangelios. Él curó a los enfermos, Él transformó el agua en vino, caminó sobre el agua, multiplicó los panes y los peces. Y eso no es todo, hizo un montón de milagros más. Eso prueba que Jesús es Dios y que Dios es Jesús y en viceversa. Y el que no lo crea, nos vemos para rompernos el hocico. Ante esta sarta de estupideces uno se pregunta, ¿eso es verdad? Por supuesto que para nosotros los ateos no. Ahora imaginemos, porque en estas cuestiones todo depende de la imaginación, que el iluminado llega y nos dice esto. Yo soy Jesús Dios y lo voy a probar delante de todos ustedes. Y para probarlo, en este momento y ante sus atónitas miradas, voy a proceder a curar a unos cuantos enfermos. ¿Qué dirían ustedes a esto? Sean honestos. La verdad yo no le creería. Porque en primer lugar, muchas personas han visto todo tipo de curanderos que pueden curar milagrosamente a los enfermos. Y resulta que todos nosotros sabemos que ese tipo de curaciones son pura charlatanería. Si eso de curar enfermos con conjuros y pases mágicos fuera verdad, pues entonces no necesitaríamos a los médicos, hospitales ni laboratorios donde los científicos se queman las pestañas en la busca de fármacos medicinales y también de instrumentos para cirugía con el único fin de conservar nuestra salud. Ahora supongamos que llega el supuesto Hijo de Dios y nos dice así, miren. Como siguiente número, voy a dejarlos asombrados con este milagrito que me han aplaudido mucho en todo el mundo, en especial en bares y cantinas, ¿verdad? Voy a convertir el agua en vino. La verdad, eso de transformar el agua en vino, ¿no le suena como algo que un mago de quinta categoría puede hacer en cualquier show de bar? Existen cientos de maneras para hacer creer al incauto de que el agua se está convirtiendo en vino. No hay razones para que una persona normal o millones puedan aceptar un truco de magia como prueba de que ese alguien es Dios. Y en tercer lugar, porque ninguno de esos milagros puede ser probado científicamente. Por lo que esto nos lleva a la conclusión de que ninguno de los milagros de Jesús, suponiendo de que hubiera existido, que eso es lo más importante, dejaron pruebas tangibles de que pudieran ser estudiados por los científicos actuales. Si alguien hoy les dice que es Dios, les voy a dar un consejo, no le crean. Más aún, si la evidencia consiste en curas milagrosas o los trucos de magia tipo Jesús para probar que Él es Dios, por mí lo pueden mandar con toda confianza y en mi nombre al meritito carajo. Pero profundicemos más en la cuestión de los milagros y vamos a imaginar, eso sí, solamente imaginar, que ya es mucho, que Jesús hubiera sido ese Dios que tanto insisten hasta la saciedad. Él podría haber empezado con una de sus famosas frases, ¿no? Como las que están en el Evangelio de Mateo. Miremoslo. Pues en verdad os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a esa montaña, pasa de ahí para allá. Y la montaña de pasar, y nada os será imposible. En consecuencia, para probar que Él era Dios, Jesús podría haber movido una montaña o algo más espectacular, ¿no? Ya que para Él eso de mover una montaña sería una cosa muy fácil. El propio Jesús Dios podría haber empezado su historia o paso por la tierra haciendo una conferencia de prensa, digamos, en el año 30 de la Era Común.
Veamos cómo podría haber sido ese discurso del mismísimo Jesús y no esa cantidad de evangelios escritos supuestamente por un sinfín de escritores que no lo conocieron personalmente y que debido a sus incongruencias lo resumieron en 4 dudosos escritores y pues ya conocemos el gran lío que se armó. Este sería lo que podría decir Jesús para convencernos. Miren. Hola amigos de la prensa, me llamo Jesús, soy Dios y al mismo tiempo soy su hijo. Yo sé que hay una infinidad de personas que dudan de que yo lo sea. Entonces déjenme empezar mi relato comunicándoles a vosotros lo siguiente. Todos sabéis dónde está el monte Sinaí y sabéis que hasta ahora este monte pues no queda muy lejos de Jerusalén. Es la montaña donde mi Padre Dios y yo también, porque somos el mismo, le entregamos las tablas de la ley a Moisés, como en los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Bueno, pues quiero informarles que ese mítico monte Sinaí desapareció esta misma mañana y lo que ha quedado en su lugar ha sido una base de piedra perfectamente lisa, midiendo 6 kilómetros cuadrados. Cientos de años posteriores a partir de este momento, otras personas encontrarán el monte Sinaí cerca de un lugar que será llamado selva amazónica. Sí. Así pues, cuando los científicos estudien la montaña, pues descubrirán que su base también está completamente lisa y que esa montaña encaja perfectamente en la planicie de la región de la península de Arabia. En el futuro, los científicos conseguirán alinear la montaña y la planicie, analizarán cada uno de los cristales de roca en potentes microscopios y llegarán a la conclusión de que esta gran montaña se movió del lugar. Yo he dicho muchas veces que si vosotros tuvierais fe, podríais mover montañas. Esta montaña, alrededor de las 11, porque pues no me gusta mover montañas muy temprano, pues la he movido, esa que se llama el monte Sinaí, para demostrar que es fácil y por supuesto pues, para probar de que yo soy Dios. Pero como yo sé que esto puede no ser suficiente, además les voy a dejar una segunda prueba de que soy el único Dios. Mire, si vosotros diseñáis un círculo, notarán que hay una distancia a través del círculo. Esto se llama diámetro. También podrán medir la línea alrededor del círculo a la que le he puesto el nombre de circunferencia. Si se divide la circunferencia por el diámetro, pues se consigue otro número, al que bautizaré como pi. Sus primeros 6 dígitos son 3.14159. Y es un número irracional, es un número hecho de infinitas secuencias de dígitos que no se repiten. Habrá un día cuando unas máquinas denominadas computadoras podrán calcular billones de dígitos de pi. Si se calcula pi hasta el millonésimo trillonésimo dígito, encontrarán este número. Miren, apúntenlo, yo también lo voy a apuntar. Préstame una hoja. Y ¡zas! Jesús se pone a escribir con su santa mano la cantidad correcta. ¿No sería esto impresionante? Si el monte Sinaí se hubiera movido verdaderamente y ese tal Jesús nos hubiera dejado el gran número de pi, pues entonces no tendríamos dudas sobre la existencia de Jesús. Todos nosotros creeríamos que Él es Dios. ¿Por qué el personaje de Jesús no hizo algo semejante o parecido a lo que les he dicho? Lo que hizo, y nos vienen insistiendo, es que el Dios judeocristiano supuestamente escribió la Biblia. Dios, sin pruebas concluyentes, separó las aguas del Mar Rojo y en 2 tablas de piedra escribió los 10 mandamientos. Posteriormente se tomó la molestia de encarnarse como humano para posteriormente ser asesinado como un vulgar bandido y más o menos pues eso fue todo lo que hizo. La verdad, viéndolo bien, no hizo nada extraordinario, puro truco barato y mucho bla bla bla. Entonces, que no nos vengan con misteriosos dogmas que no se pueden creer. ¿Por qué Jesús no escribió su propia vida hasta el momento de la muerte en ese supuesto libro? Hoy tendríamos pruebas tangibles de que existió. Para personas normales y racionales, las razones son obvias. Dios no existe y el personaje de Jesús tampoco. Nosotros los ateos no lo creemos. Y hoy por hoy no hay evidencia de que una persona o un Dios exista, pero los creyentes, sin las mismas pruebas, insisten en divulgar un librito diciendo que Dios lo escribió. Las conclusiones son obvias. Jesús, si es que existió, fue un personaje humano, lo mismo que todos nosotros, con virtudes y defectos. Las historias contenidas en la Biblia y su continuación en los Evangelios son apenas eso. Leyendas de épocas pasadas, corregidas y aumentadas según las circunstancias de cada momento. Hasta aquí el video.
Déjame tus comentarios que para mí son muy valiosos. Acuérdate de suscribirte al canal y activar la campana para que no te pierdas ningún contenido nuevo. En la descripción de este video te dejo las ligas tanto del grupo de Facebook como las ligas para que te conviertas en un patrocinador de este canal. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.